Muy buenos días a todas las personas que están presentes y a todas las personas que nos sintonizan el día de hoy en las redes sociales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bienvenidas y bienvenidos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas, el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo, la Comisión Estatal para el Desarrollo Sostenible de los Pueblos Indígenas, el Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo, les damos la más cordial bienvenida al foro Inclusión y Diversidad, alcances de la participación y representación política de los pueblos y comunidades indígenas. Este evento se realiza en el marco de la celebración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, toda vez que la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió que se celebraría cada año el 9 de agosto, como resultado de la Resolución 49-214, emitida el 23 de diciembre de 1994. La fecha conmemora la primera reunión del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas en 1982. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas, los pueblos indígenas representan una gran diversidad y existen alrededor de 476 millones de personas aproximadamente en todo el mundo, viviendo en 90 países distintos. Es decir, más del 5% de la población mundial es población indígena. Sin embargo, se encuentran entre las poblaciones más desfavorecidas, representando el 15% de los más pobres a nivel mundial. Este año es muy importante. Arrancó un evento especial para las comunidades indígenas, el Decenio de las Lenguas Indígenas de 2022 a 2032, una iniciativa que encontró su impulso en la celebración en 2019 del Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Es importante que sepamos que el 40% de las 7,000 lenguas utilizadas en todo el mundo están en peligro de desaparecer. Las lenguas son esencialmente vulnerables porque muchas de ellas no se enseñan en las escuelas ni se utilizan en la esfera pública. Este foro es muy importante que lo hayamos realizado en el estado de Hidalgo. Sin más preámbulo, quiero presentar en esta mesa de inauguración y darle la más cordial bienvenida a las y los integrantes del presidio, quienes nos acompañan como invitados especiales. Presento a la magistrada Yanin Otalora Malasis, de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Al magistrado Felipe de la Mata Pizaña, también de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Nos acompaña también el magistrado Alejandro David Abante Juárez, magistrado presidente interino de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Nos honra con su participación y como institución convocante la magistrada Rosa Amparo Martínez Lechuga, presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo. También como institución convocante y en representación la consejera María Magdalena González Escalona, presidenta del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Y esta mesa se engalardona con el doctor Álvaro Esteban Pop, quien es un especialista en temas indígenas, miembro del Comité Directivo Global de la Década Internacional de las Lenguas Indígenas, quien va a ser un honor escucharlo.
Finalmente, agradecemos y saludamos a las funcionarias y funcionarios del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, al Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo, la Comisión Estatal para el Desarrollo Sostenible de los Pueblos Indígenas, el Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo, a las autoridades electorales, a las personalidades, quienes están esta mañana acompañándonos, a todas las personas integrantes de los pueblos y comunidades indígenas que están presentes esta mañana, que nos están sintonizando en redes y al público en general que están sintonizando este evento. Sin mayor preámbulo, quiero ceder el uso de la voz para el mensaje de bienvenida al magistrado Felipe de la Mata Pisain. Adelante, magistrado, por favor. Muchas gracias. Antes que otra cosa, saludo a los miembros de esta mesa. Quisiera también agradecer la invitación a la Defensoría para Pueblos y Comunidades Indígenas, por supuesto a la Sala Regional Toluca, al OPLE, al Instituto Electoral de Hidalgo, al Tribunal Electoral de Hidalgo y particularmente a mi querida compañera, la magistrada Janine Otalora, a la que quiero agradecer particularmente esta invitación. Sobra decir que Janine es alguien muy especial para la justicia electoral mexicana. Su trayectoria ha sido una de las más destacadas en esta materia y estoy seguro que hoy día es una de las personas con mayor calidad moral en nuestro ambiente, lo cual es mucho decir, cabe decir. Quisiera también agradecer justo en poder estar en esta mañana platicando sobre pueblos y comunidades indígenas en el marco justo del día respectivo internacional para platicar un poco de las sentencias del tribunal. Me parece que un tribunal fundamentalmente tiene que tener como misión en la vida la de transformar la vida de las personas. Y eso me parece que es lo que ha tratado de hacer el Tribunal Electoral en diversos aspectos relativos a los derechos humanos de las personas. Las sentencias del tribunal han sido transformadoras, han modificado los espacios del poder en México. Por ejemplo, en los temas de paridad, pero sin duda también en los temas de pueblos y comunidades indígenas. Me sorprende recordar que apenas en 2018, según datos que en ese momento nos hicieron saber, lo que voy a decir es algo como que es increíble, pero es así. Nunca había habido un diputado indígena por el Distrito Federal, por el distrito de San Cristóbal de las Casas, lo cual a mí es algo que todavía no puedo creer. Hasta que el tribunal implementó las acciones afirmativas, particularmente respecto de distritos electorales del año de la elección de 2017-2018, es que este rostro comenzó a cambiar. Y las acciones afirmativas que se han impulsado para que hoy día, sin duda, la Cámara de Diputados sea una Cámara de Diputados donde la presencia de los pueblos y comunidades sea real. ¿Significa esto que el camino se ha alcanzado de manera definitiva? No. Es evidente que ha habido avances, pero así como ahora ya hay diputados que se autoadscriben como indígenas, creo que ahora tenemos que ponernos una ruta nueva y una nueva pregunta por hacernos, que es respecto de la elección de los propios diputados federales. Ahora que se hablan, por ejemplo, de reformas electorales, sería muy interesante saber y ver como posibilidades elección, además de personas indígenas, personas electas directamente por sistemas normativos internos de los pueblos y comunidades. Eso sí que sería llevar la voz de los pueblos y comunidades indígenas a la Cámara de Diputados. En fin, Dejo esta idea sobre la mesa agradeciendo nuevamente a la magistrada Janine Otalora y a las instituciones convocantes la oportunidad de estar en esta mañana y de poder permitir poner sobre la mesa estas reflexiones. Muchas gracias. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Es un honor estar en el presente evento y saludo a los magistrados de Sala Superior, a la magistrada Janine Otalora Malasis,
al magistrado Felipe de la Mata Pizaña, a los magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo, de quienes agradecemos su anfitrionía. También para mí es un honor presentar la conferencia magistral Avances de la participación y representación política de los pueblos indígenas, que nos hará el honor de impartir el magistrado Felipe de la Mata Pizaña. Magistrado, sin más preámbulo, le cedo el uso de la voz. Muchísimas gracias. Muchas gracias, querida magistrada Marcela Fernández. Bueno, estoy muy contento en este día de los pueblos y comunidades indígenas. Siento que esto ya se apagó. Ah, no, ya está. De los pueblos y comunidades indígenas, justo estar platicando de estas temáticas frente a este público experto en las cuestiones. Voy a hacer dos aclaraciones previas a que inicie la conferencia. La primera cuestión es que a mí las conferencias me sirven para reflexionar en torno a los temas. Ya me doy a entender, pareciera evidente, pero no necesariamente. Esto es, cuando yo imparto una conferencia, normalmente tengo que pensar, que resulta evidente, lo digo, pero tengo que pensar qué es lo que voy a enseñar, y al momento en el cual estoy pensando qué es lo que voy a enseñar, pues al mismo tiempo estoy reflexionando, y me tardo varias semanas en armar las conferencias. Y justo hoy voy a presentar una propuesta de un principio que a mi juicio resulta evidente, que se puede extraer de la jurisprudencia electoral, al menos de los últimos años. La segunda es que el tema de justicia electoral de los pueblos y comunidades indígenas resulta evidente, es muy complejo. He tenido la fortuna de ser juez, desde 2014, y ser formalmente juez desde 2014, pero materialmente, digamos, participar o ser miembro de la Judicatura Electoral desde el año 1997. ¿Y esto por qué viene al caso? Viene al caso porque ha sido un reto ir adaptando nuestra mente occidental a estas fórmulas, digamos, de los sistemas normativos internos. Y seguro, lo digo con respeto y lo digo también con humildad, no lo hemos conseguido. Muy probablemente, desde nuestra mente de la Ciudad de México, afrontamos los problemas de los pueblos y comunidades sin pensar en que la respuesta a los problemas de los pueblos y comunidades fundamentalmente tiene que estar en los pueblos y comunidades, y que no hemos terminado de entender que la intervención de las autoridades centrales tiene que ser excepcional. Tenemos que encontrar una respuesta razonable, constitucional y razonable a los conflictos de los pueblos y comunidades. Diría yo que justo por eso ahorita que en la inauguración del evento decíamos es que tenemos también que repensar las fórmulas de representación que tienen las personas que se autoadscriben como miembros de pueblos y comunidades indígenas. Nos tenemos que hacer la pregunta si en verdad la representación política de estas personas está siendo efectiva. ¿Está siendo efectiva? Bueno, por supuesto, antes de 2017, 2018, me parece ya que la respuesta era no, por supuesto que no. Y después de 2018, pues bueno, les dejo ahí la pregunta. A ver, estamos hablando de un porcentaje muy importante de la población mexicana. Dependiendo cifras, puede ser entre el 15 y el 20% de la población mexicana. 1 de cada 5 mexicanos se identifica, autoadscribe como indígena, y sabemos los problemas que tienen estas encuestas, porque sabemos también que muchas veces no son representativas. En fin, pero estamos hablando de un sector súper importante de la población mexicana. Y yo, a lo largo de los años, desde 1998, con el asunto de Tlacolulita y todos los asuntos que me han tocado ver y de los que voy a hablar ahorita, lo único que puedo decir es que debemos hallar en los pueblos y comunidades la solución a sus conflictos, en las asambleas fundamentalmente. Y por lo tanto, también deberían ser las asambleas
la manera en la cual se consigue la representación de los pueblos y comunidades. Por eso decía yo esta idea de que los diputados pudieran, diputados federales, porque no me estoy refiriendo a otra cuestión, pero ahorita la reforma electoral que se está estudiando es federal, que se pudiera elegir a través de sistemas normativos internos, a través de votaciones en asambleas comunitarias, justamente algún número de diputados. Pero eso lo dejo ahí, eso escapa completamente a las funciones del tribunal. Pero lo dejo sobre la mesa porque me parece que sí debe haber cierta, digamos, como cierta sensibilidad ante estas cuestiones y que no se tiene normalmente, porque como funcionario en Ciudad de México estás resolviendo los asuntos de Chiapas, de Oaxaca, de Sonora, y estás queriendo aplicar tu cosmovisión, lo cual, en el mejor de los casos, es irreverente e insensato. Esa es la verdad, porque también existe un derecho a la otredad, es decir, a ser diferente. Pero bueno, no quiero abundar, de eso no se trata la conferencia. Ahora sí vamos a empezar la conferencia, ¿va? A ver, miren, el tema justo es máxima interculturalidad. Miren, esto es lo que he reflexionado en los últimos años de este tema. He ido evolucionando esta idea, pero me parece que tenemos que los jueces electorales hemos creado a través de una serie de sentencias este principio. En alguna época lo expresaba yo como principio de mínima intervención, pero me di cuenta que ya se dio un paso adicional. Ya el principio de mínima intervención es un subprincipio. Ahora podríamos hablar de un principio rector de máxima interculturalidad. ¿Qué significa el principio de máxima interculturalidad? Vamos a darle, por favor. Sí, miren, tiene varios significados, ¿de acuerdo? Bueno, lo primero es que tiene que darse una visión intercultural, ¿de acuerdo? Esto es algo muy importante. En la aplicación normativa tenemos los jueces electorales, lo hemos hecho seguramente con torpeza y seguramente a veces solo a medias, pero me parece de buena fe y tratando de hacerlo mejor cada vez, ¿de acuerdo? Pero sí que se ha tratado de impregnar de una visión intercultural en la interpretación normativa y tratar de romper, y esto es un gran esfuerzo, pero lo tenemos que hacer, justo romper el marco ideológico de la cosmovisión, voy a llamarla así, occidental o mestiza, como la quieran llamar. La digo de esa manera, mestiza, respecto de la cultura común. Y esto es un reto enorme para personas que nos hemos educado en la Ciudad de México. Después, por supuesto, en el momento de aplicación normativa, también valorar el contexto que se desarrolla en las comunidades. Esto es súper importante y este es un reto enorme. Tenemos un expediente. Y la constitución fría podría llevar a un resultado. Pero me doy cuenta que aplicando la constitución de manera fría, se genera un conflicto aún peor. Yo le digo a mis secretarios, no tengan dudas. ¿Para qué creen que estamos los jueces? Es que luego pareciera que hay que recordarlo. Pues para resolver conflictos, no para generarlos. Entonces tenemos que tener la visión de la comunidad. Esto es muy difícil cuando tenemos miles de expedientes de sistemas normativos internos, pero tenemos que darnos el reto de tratar de entender el contexto social de la comunidad. Ahora, la cuestión siguiente es, obvio, me parece que tiene que haber una preferencia en la aplicación de los sistemas normativos internos de las comunidades frente al régimen legislado. No estoy diciendo que todo ni de manera grotesca, no, pero sí que se tiene, una vez que entendiste culturalmente, una vez que también entendiste el contexto social de la comunidad, entonces vas a entender cómo funciona el sistema normativo interno y tratarás de darle vigor constitucional. No puede ser de otra manera. Sí, hay ciertos principios básicos que se encuentran en el sistema constitucional que no pueden ser modificados.
¿no? Por ejemplo, y pongo un caso nada más, porque aunque ustedes no lo crean, en los años 90 sí había casos de este estilo, pues la posibilidad del voto por parte de las mujeres. Era común en los años 90 que en algunos pueblos y comunidades de Oaxaca no se permitiera votar a las mujeres. Eso era muy común antes. Ahora es excepcional. Sigue pasando, pero es completamente excepcional. Bien, la siguiente. ¿Qué significa la máxima interculturalidad también? Pues significa realizar diligencias para mejor proveer. Los casos de sistemas normativos internos no pueden, en general, creo, resolverse con las velocidades con las que resolvemos los casos, digamos, del sistema legislado. No. A ver, el Tribunal Electoral resuelve sus asuntos en un promedio de 15 días. Pero, a ver, calma. Entiende el problema, entiende el contexto cultural. Vale la pena detenerse y entender para hacer lo correcto, para resolver el problema, ¿de acuerdo? Entonces, y esto normalmente se consigue a través de diligencias para mejor proveer. Ahora, el tema también de las garantías mínimas del proceso, sí, pero entendiendo, y este punto se me hace súper importante, entendiendo que no son las garantías mínimas del individuo, no es el derecho individual que se inventó desde el siglo XVII, pero sobre todo en el siglo XVIII. No, aquí hay un ente distinto, que es la comunidad. Y la comunidad también requiere de ciertas garantías mínimas. Este punto es fundamental. Y justo los miembros de la comunidad y la comunidad misma pues tendrán que ser flexibilizadas las garantías del debido proceso en torno a la comunidad y en torno a sus miembros. Por ejemplo, un caso que hemos tenido muchas veces: ¿cómo se cuenta el plazo de interposición de los medios de impugnación? Son 4 días, 1, 2, 3, 4, así se cuenta, bien. No, es decir, entendamos el contexto cultural de la presentación, entendamos las circunstancias en las que se encuentran las personas que presentaron la impugnación, entendamos las vías de comunicación, etcétera, ¿de acuerdo? La siguiente, por favor. Y tutelar sobre todo las cuestiones que tienen que ver con temas de adecuada defensa de las personas, de las comunidades indígenas. Esto se me hace súper importante, porque muchas veces las personas que son parte de los pueblos y comunidades indígenas no tienen acceso a representación jurídica suficiente o idónea. ¿Qué significa también esto de la máxima interculturalidad? Pues justo significa también respetar la autoadscripción. Hemos tenido problemas en la interpretación de lo que hemos llamado autoadscripción calificada en la sala superior. Respecto de la elección de diputados y diputadas autoadscritas a pueblos y comunidades, porque se ha caído en el fraude a la ley probablemente. Tenemos justo que me parece que una buena reforma electoral, en esto creo que no sería del todo necesaria, pero una buena reforma electoral, al dotar a los pueblos y comunidades indígenas de punch, ¿no?, así de fuerza y de su representación, pues tendría también que establecer fórmulas probatorias que nacieran de los pueblos y comunidades. ¿Quiénes son miembros del pueblo y comunidad? Pues perdonen que lo diga, yo diría que la asamblea es el órgano adecuado para decirlo, ¿no? Ahí está, para decir que sí o decir que no. Y esta prueba de la asamblea sería fundamentalmente, me parece ya prácticamente una prueba final, ¿de acuerdo?, en torno a esto. La siguiente. Por supuesto que viene un subprincipio adicional a este principio de máxima interculturalidad, que es lo que llamo el principio, bueno, el que se llama, no es que lo haya creado yo, ¿verdad? Es el principio de mínima intervención. Las autoridades centrales o diferentes a las del pueblo o comunidad deben intervenir en el pueblo o comunidad de forma radical como última posibilidad.
Pero dije última, o sea, realmente última. No así como, no, es que última es la última instancia. No. A ver, significa, por supuesto, que debe ser la última de las razones, porque repito, es que el contexto de lo que he aprendido en estos 25 años es que muchas veces, y de verdad de buena fe, muchas veces sin querer, con muy buena fe, pero pues, ¿no? De buenas intenciones está lleno el camino del infierno, ¿de acuerdo? Los jueces electorales hemos creado mayores problemas de los que había solamente porque nos hemos metido en donde culturalmente era complicado. Es muy difícil, si se dan cuenta, de verdad tendría que haber jueces electorales específicamente para estos temas. Como en su momento, se acordará la magistrada Yanin, se acuerda que iba a haber una sala regional que conociera de estos temas. De hecho, el acuerdo ahí está. Si algún día la Comisión de Administración establece una sala regional adicional, pues justo creará una sala para sistemas normativos internos. Miren, son tantas las excepciones a estas reglas procesales y jurídicas que valdría la pena replantearse otra vez esta idea. Y por eso puse el 8º punto de este principio de máxima interculturalidad. Por favor, de verdad, no apliquemos las reglas procesales ni de ningún otro tipo como si estuviéramos aplicando pues el derecho de Francia o de Inglaterra o de Italia. Ya me doy a entender. Apliquémosla justo en un contexto de máxima interculturalidad, entendiendo los problemas a los que nos enfrentamos. Y repito, yo llevo 25 años solucionando, espero que solucionando, problemas de los pueblos y comunidades indígenas. Y me he dado cuenta que de verdad se requiere un expertise muy particular. Entre otras cuestiones, me parece que deberíamos plantear que los jueces que integren, que fueran parte de, digamos, magistraturas electorales de sistemas normativos internos, ¿qué creen? Perdón que lo diga así de obvio, que fueran ¿qué? Indígenas. Es que, perdón que lo diga, es evidente. La justicia electoral de los pueblos y comunidades indígenas requiere una reforma. Ya no es suficiente lo que han hecho o lo que hemos hecho los jueces electorales. Si ustedes se dan cuenta, todo esto es jurisprudencia. Ahora, voy a tratar de darle una vueltecita rápida. La siguiente. Un poco, esto es la conclusión. Empecé por la conclusión, ahora voy a decir algunas ideas en general. Sobra decir que estamos hablando, lo que les decía, alrededor del 21% de la población. Nuestra riqueza cultural como nación es maravillosa, de verdad. 68 pueblos indígenas, 43,000 comunidades indígenas, 68 lenguas, 364 variantes lingüísticas, 25 millones de personas. Un país más grande que Portugal. ¿De acuerdo? Estamos hablando de verdaderamente de diversas nacionalidades que integran nuestra rica y hermosísima nación. La siguiente. Justo, ¿de acuerdo? El objetivo de esta máxima, de los temas que se han ido presentando, porque si ustedes se dan cuenta, la ponderación de derechos que se ha tenido que hacer al resolver los casos es derechos humanos, seguridad jurídica y lo más importante, solución del conflicto. Esas son las tensiones que hallamos al resolver los casos indígenas. La siguiente. Pero repito, como lo dije, y lo dije un poco fusilándome las ideas que después compondré en la presentación, se requiere un diálogo simétrico entre los que imparten justicia y las sociedades indígenas. Que no haya una superioridad, nadie. Me parece, evidentemente, actuar de otra manera sería discriminatorio. Y más allá de la actitud discriminatoria, rompería las reglas razonables de solución del conflicto. Justo tenemos que entender la otredad, el derecho que tienen las personas a ser diferentes, ¿de acuerdo? Y es que esto es, antes que otra cosa, un derecho humano básico. En fin, la siguiente.
por otro lado, tampoco es que esto sea así como tan diferente en el sistema jurídico mexicano. Es que vean ustedes la Constitución. A ver, sí hay régimen constitucional suficiente para actuar y tejer de esta manera, ¿de acuerdo? Se puede hacer, fíjense, todas estas reglas específicas que se reconocen en la Constitución, pero especialmente elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales a las autoridades o representantes para el ejercicio del gobierno interno, aplicar sus sistemas normativos internos para solucionar sus conflictos. Es que ahí está la solución. ¿Ya se dan cuenta? Tiene que buscarse que sea la comunidad, la propia comunidad, la que a través de sus reglas de solución de conflictos, su justicia tradicional, resuelva sus problemas. Si esto no, a ver, si la solución se ha resuelto, bien. Y si no, pues acudir a los tribunales, digamos, fuera de la comunidad, en los términos de lo que he platicado. La siguiente. Ahora, en estos 25 años, otra vez, en estos 25 años he aprendido pocas cosas, pero una sí. Otra vez le picamos. Miren, que esto nos hemos tardado en dimensionarlo y que esto ha sido muy poquito a poco. Miren, repito, yo digo siempre que yo me autoadscribo al pueblo de Mixcoac, Ciudad de México, ¿no? Que tiene, por supuesto, épocas indígenas, prehispánicas, ¿de acuerdo? Pero bueno, pues ya no es que sea evidentemente un pueblo o comunidad por sistemas de usos normativos, entonces se puede decir que yo soy un chilango. Y como chilango, ¿de acuerdo? Explicar esta historia será explicar la historia de la progresividad de estos derechos, pero también la historia de cómo he tenido que aprender, repito, seguramente de manera imperfecta y equivocada, pero he ido aprendiendo la resolución de estos conflictos, ¿de acuerdo? A ver, miren, me parece, a ver, teniendo el 20-21% de población indígena en este país, vamos, jamás debería haberse olvidado lo importante que resultan los sistemas normativos internos para el derecho occidental, para el derecho mexicano. Sin embargo, para sorpresa mía, la primera etapa que voy a establecer es ausencia de reconocimiento. Una segunda etapa corta, que es la de vigencia del artículo 4 de la Constitución, y bueno, la siguiente que va a ser las reformas del artículo 2 constitucional y la jurisprudencia indígena, y el inicio y vigorización de esta. Pero ojo, sí creo que a partir de 2016, si no es autocebollazo, lo puedo demostrar, les puedo dar 7 conferencias del tema, sí ha habido en los hechos el acogimiento del principio de máxima interculturalidad. Ojo, no significa que ya todo se haga bien, créanme. La justicia también es una labor humana. Como yo siempre digo, podré equivocarme porque soy un tarugo, ¿de acuerdo? Podré, sin duda, lo haré y espero evitarlo, pero podrá ser. Pero eso no significa que no en general se trate de hacer lo correcto. Si habrá un error, sí podrá haberlo, pero un error aislado en un contexto, pero sin duda tratando siempre de solucionarlo de la mejor manera posible. A ver, la siguiente. Mire, entre 1824 y 1992, es decir, entre la primera constitución, o medio primera constitución, porque ya saben que hubieron varios intentos previos, ¿no? Pero vamos a decirlo así, la primera constitución mexicana y la de 1992, ausencia de reconocimientos de los derechos de los pueblos y comunidades. Bueno, la siguiente. Sí, es increíble. Lo que más tuvimos parecido a reconocimiento de los derechos de pueblos y comunidades fueron justamente alguna legislación que sacó Maximiliano, algunas cuestiones agrarias, pero en realidad no se afrontaba el tema de los pueblos y comunidades indígenas, lo cual es una paradoja enorme, porque además hoy día es 20% de nuestra población, pero en el siglo XIX eran mayoría los pueblos y comunidades indígenas. Entonces la mayoría de las personas en este país no tenían representación política adecuada. Es una vergüenza, pero así fue el siglo XIX y pues buena parte del XX. La siguiente.
Miren, la reforma del artículo 4, yo me acuerdo que cuando la estudié en la escuela, decía, wow, ¿no? ¿Qué dimensión va a tener? ¿No? En su momento era el cuarto, donde justamente se establecía el reconocimiento de México como un país pluricultural. Pero ¿cuál era la dimensión normativa que podía tener el artículo 4 de la Constitución? Bueno, entré a trabajar al Tribunal Electoral en 1997 y para sorpresa mía empecé a ver inmediatamente sentencias que fueron dotando de contenido al contexto normativo. Ahora que hay tantas quejas, que porque dicen que el tribunal, que si se autoerige atribuciones. Yo llevo 25 años en el tribunal y el tribunal se ha autoerigido de muchas atribuciones, por ejemplo el tema de militantes de partidos políticos, por ejemplo también dimensionar el contenido del tema de sistemas normativos internos, y siempre ha sido para bien, para mejor dominio y control de la constitucionalidad. ¿Qué es mejor? ¿Que haya control constitucional o que no haya control constitucional? Bueno, yo soy profe de teoría de la Constitución y hasta donde me quedé es mejor tener control constitucional que no tenerlo. Bueno, pues pasa eso. Un tribunal constitucional hace su chamba, sin miedo, ¿no? Pero bueno, la siguiente, por favor. Miren, este fue el caso fundacional, que fue el caso de Tlacolulita. Hubo otros casos, Santiago Llaveo, ya me doy a entender, pero este caso fue el que me parece que ya establece de forma genérica los criterios que formarían esta segunda etapa de la jurisprudencia electoral. Acceso efectivo a la Constitución, legitimación de la ciudadanía indígena, antiformalismo y flexibilidad de las normas, respeto de las elecciones por sistema normativo, sobre todo eso, respeto a las elecciones, porque las dudas que teníamos, los que llegábamos a la justicia electoral en esa época, las dudas que teníamos era si eran válidas o no las elecciones por sistemas normativos internos. ¿Qué tal, 1997. Bueno, para el 99 ya quedaba esto resuelto. La tercera etapa, la siguiente, justo, ¿de acuerdo? Empieza desde 2001, cuando se da la reforma al artículo, se saca del artículo 4 y se lleva al artículo 2 el tema de indígenas. Y justamente se da una reforma amplia de esta temática, amplia y vigorosa en el papel. Yo quisiera verla más amplia y más vigorosa, digamos, de forma fáctica. Claro, cuando se habla de autonomía jurídica, judicial, siempre hay como algunos temores racionalistas. Y digo racionalistas porque pues fue justamente el racionalismo jurídico el que ponía el ideal, digamos, de asimilación de todos los ciudadanos, la asimilación, y muy probablemente Juárez, como era un racionalista justo, decimonónico, tenía este ideal, y por eso quizá no es un tema que a él le haya preocupado demasiado, el contexto indígena agrario particularmente, pero era justo por un tema de ideología, me parece, liberal del siglo XIX. Bueno, pero a ver, fíjense, este contexto racionalista, que es interesante sin duda, que fue un fin que en su momento tuvo pues varias generaciones de abogados, de filósofos del derecho, ¿de acuerdo? Pues aquí entre nos fracasaron. ¿Y saben por qué? Porque somos distintos los seres humanos. Lo somos, perdón que lo diga, lo somos. Sí, todos somos ciudadanos, pero somos diferentes y tenemos derecho a ser diferentes. Y perdón, la asimilación idéntica, bueno, solo nos ha llevado a guerras y confrontaciones. En cambio, justo el reconocimiento de la unidad, digamos, dentro de un contexto de diversidad, bueno, eso sí que podría ser. Por eso yo creo que la reforma del artículo 2 constitucional fue de verdad en el sentido correcto. Pero bueno, la siguiente. Y se dieron una serie de casos que no quiero entrarle demasiado porque son históricos y maravillosos. El caso de Santiago Llaveo, justamente, ¿de acuerdo? Donde se le daba la posibilidad de votación de las agencias municipales, perdón que lo diga, pero ese contexto siempre se da,
Después el de Tanetse de Zaragoza, hagan de cuenta que era una hojita así, ¿no? Es más, perdón, no era así. La demanda era así, ¿de acuerdo? Y en la parte de abajo decía: no se han llevado a cabo elecciones en Tanetse de Zaragoza, firmado por algunos miembros de la comunidad. Y justo este caso es muy importante porque rompe la ideología procesal acartonada respecto de los pueblos y comunidades indígenas y rompe los paradigmas procesales occidentales. Por supuesto, el caso de Cherán, que me parece súper histórico también. No quiero abundar demasiado en los casos, solamente para que vean cómo si hay líneas conceptuales muy claras y cómo siempre el tribunal ha estado por delante de las reformas constitucionales y electorales. La siguiente. A partir de 2016, me parece que el tribunal no es algo, me parece que no es algo que se busque, no es que nos hayamos amanecido una mañana y hayamos dicho: vamos a crear un principio concentrador que vamos a llamar principio de máxima interculturalidad. No, simplemente resultó que un grupo, a ratos por cierto un grupo minoritario, pero bueno, a ratos también y muchos por cierto mayoritario, que pensamos justo en los términos que acabo de mencionar y que se puede llamar máxima interculturalidad. Un grupo de magistrados pensamos justo que la diversidad cultural es no solo un derecho, es una riqueza y que es maravillosa, ¿no? Y que de verdad no es ningún problema, sino al contrario, es una maravilla que exista tal diversidad cultural y que probablemente no pueda ser admirada como debiera ser por un chilango de Mixcoac. ¿De acuerdo? La siguiente, por favor. Miren, aquí está justo lo que implica, ¿de acuerdo? Esta máxima interculturalidad. El contenido, pues ya lo platicamos, ¿de acuerdo? Muy específico, pero implica, si ustedes se dan cuenta, antes que nada, la sensibilidad respecto de los casos, valorar el contexto, darle fortaleza y fuerza y contexto a los sistemas normativos internos, la mínima intervención y por lo tanto la aplicación de las normas occidentales excepcionales en sustantivo y en adjetivo, solo valorando el contexto cultural y social de la comunidad. La siguiente. Y esto me parece que ha hecho que se resuelvan algunos casos. Podría estar aquí toda la mañana dando casos y casos y casos y casos para demostrar la hipótesis de la existencia de este principio, pero solo voy a decir algunos de las últimas temporadas, ¿no? A ver, la siguiente. Bien, vamos a decirlo. De este asunto podríamos decir que si pueden reelegir, también pueden reelegir. Es decir, establecimos que los sistemas normativos internos de una comunidad pueden establecer el sistema de reelección en 2020. La siguiente. Justo, también, si pueden elegir, pueden revocar. Y sé que últimamente pues ya está como de moda esto de la revocación de mandato, pero aplicarla en los sistemas normativos internos también tuvo su interés. Y esto ya existe ya, digamos, en el sistema normativo interno de la comunidad, incluso antes. La siguiente, por favor. Seguimos con otros ejemplos. Esta tiene que ver más con universalidad del sufragio. A ver, la siguiente. Gracias. A ver, aquí justamente tiene que darse un punto en torno a la universalidad del sufragio. La primera integración era espectacularmente rigurosa con el tema de universalidad del sufragio. Y tienen razón, es muy razonable, ¿a poco no? Sí, como regla general. Pero si algo hemos aprendido con algunos cambios es que tiene que hacerse también esto ponderando. Es decir, no hay reglas imponderables en la Constitución, tampoco por lo mismo puede decirse que el principio de universalidad del sufragio en sistemas normativos internos es imponderable. Y esto significa que de acuerdo al conflicto de la comunidad se pueden dar soluciones temporales a esta cuestión, como puede ser justo darle tiempo a la comunidad para que la propia comunidad resuelva el problema de
digamos, haber evitado que en alguna manera se votara de forma universal, siempre y cuando sí se llegue a un resultado favorecedor a la solución del conflicto intracomunitario. Es decir, se puede ponderar, se puede, por excepción, exentar, en un contexto cultural para un efecto determinado, y ya hay algunos casos, ¿de acuerdo? Bueno, la siguiente, por favor. Esto lo quiero decir, y la siguiente, incluso también, otra vez, incluso también cuando tengan que ver con elección de autoridades, es decir, cuando se esté poniendo requisitos adicionales al cargo. Este caso lo voy a contar más y eso hará que me brinque todas las láminas. A ver, en este caso muy interesante de una comunidad del estado de Oaxaca, aquí lo que existiera, que la comunidad estaba dividida en cuatro, vamos a decirlo así, secciones, barrios, y en cada barrio había un tequitlato, es decir, una organización comunitaria para que ellos valoraran a los candidatos de su distrito, de su sección, de su barrio, ¿no? Para que ellos valoraran si estas personas tenían la autoridad moral y el respaldo necesario de la comunidad para participar en las asambleas. Es decir, solo podían ser autoridades municipales aquellos que tenían el visto bueno de su barrio. Y la Sala Superior validó esta fórmula de sistema normativo interno. Si se hubiera tenido solo una visión restrictiva, pues muy probablemente no se hubiera votado a favor de este asunto, ¿de acuerdo? Porque esto era establecer requisitos subjetivos, lo cual sería constitucionalmente dudoso, y fórmulas específicas que menoscabaran derechos de personas. Por eso les digo, y este es un ejemplo claro, y por eso lo quise poner, aunque ya está un poco vetusto, no me acuerdo si es de 2017, como ejemplo, porque me parece justo que este es el tipo de cuestiones donde se evidencia que una cosa es la visión de la comunidad y otra cosa es la de la constitución fría y formal, ¿no? Ahora, darle contenido constitucional a este tipo de casos y dotarlos de vigencia y efectos constitucionales es el reto de los jueces. La siguiente, bueno, ahora nos vamos a brincar varias. Nos vamos a brincar hasta donde dice San Sebastián Tutla. Bien, a ver, este asunto es de los más difíciles que ha tenido la justicia electoral mexicana. A ver, no hay que hacerse bolas. De verdad fue, 1998, primer asunto que vi de sistemas normativos internos fue este. 1917. 2017 llegamos a conocer de estos asuntos a la Sala Superior. Primer asunto que nos llega, bueno, de los primeros asuntos de sistemas normativos, el mismo conflicto sin solucionar. Seguro conocen ustedes este caso. Es un caso muy interesante donde existe una población tradicional de sistemas normativos con todos los requisitos de sistemas normativos, y de repente en los años 90 les construyen un fraccionamiento, ¿no? Un fraccionamiento moderno, un fraccionamiento con evidentemente personas que históricamente no son de la comunidad, pero que pagan impuestos, que requieren servicios municipales. Y aquí nos damos cuenta que hay una colisión entre los derechos del fraccionamiento y los de la comunidad. Si se deja votar al fraccionamiento, se aniquilan los derechos de la comunidad, porque resulta que el fraccionamiento son miles de personas, muchas más, y la comunidad histórica, que estaba ahí mucho antes de que llegara el fraccionamiento, pues justo atesora estos derechos, donde votan solo los miembros de su comunidad. Miren, la solución
me parece que fue una solución salomónica la que se tomó en su momento y que tendrá que estarse revisando constantemente. Porque una de las cosas que he aprendido de los sistemas normativos internos es que no son en alguna manera inamovibles. Es decir, como lo que se está resolviendo es un conflicto humano particular, tenemos que ver si esta solución funciona. A ver, después de que por muchos años se excluyó al fraccionamiento de cualquier participación en la asamblea comunitaria, al final del día la solución que se tomó fue que hubiera un regidor como representante del fraccionamiento, lo cual no desaparecía los derechos de la comunidad y tampoco restringía los derechos del fraccionamiento, que ahora ya tendría un miembro del cabildo como participante de estas cuestiones. Entonces, me parece que fue una solución, espero que haya sido adecuada. La siguiente, por favor. Pero ahora nos vamos a brincar hasta donde dice Comunidad Lloreme Mayo. Bien, los casos de comunidades indígenas del norte han representado de verdad algunos de los retos más importantes. Qué lástima que la magistrada Yanin no es la que está dando la conferencia, porque ella nos contaría bien de estos casos, porque ella ha sido justamente ponente en algunos y sobre todo ha generado unos riesgos de verdad, ahorita van a entenderlo. A ver, justamente el tema era quién tenía que nombrar de acuerdo a las reglas aplicables al representante de la comunidad, de acuerdo, digamos así, al regidor de la comunidad. Si el gobernador tradicional o en su caso otras autoridades, es decir, había un conflicto entre la ley y por el otro lado entre las reglas del sistema normativo interno de la comunidad. Este caso es especialmente importante, le damos otra vez, avanzamos. Es especialmente importante porque lo que hizo en realidad la Sala Superior fue inaplicar la ley, la legislación occidental. Y lo que hizo fue darle contexto del sistema normativo interno, de tal manera que no se afectaran los derechos históricos de las comunidades indígenas. El siguiente, por favor. Este caso es histórico. Había un caso que estaba en mi mente y que no pasó. Cuando te llega un caso que no fue, o sea, que justo, si recuerdo bien, fue la magistrada Yanin la ponente de este asunto, si recuerdo bien, cuando sabes que llega un asunto, de repente dices, puede ser un asunto histórico. Y lo fue. Lo que pasa es que el resultado, pues me hubiera gustado otro, pero pues no pasó. Pero no pasó porque no se podía, pero hubiera sido bonito. A ver, fíjense. El caso es que esta comunidad indígena se encontraba separada por una frontera. Como ustedes saben, las fronteras de Sonora pues se establecieron, bueno, por supuesto con el Tratado Guadalupe Hidalgo del 47, pero me parece que es del año 53, el segundo tratado en el que México vende una parte de su territorio nacional para la construcción de esta red ferroviaria, y ahí es con donde se termina de establecer la frontera de Sonora. Y fíjense, ahí el tema es que esta comunidad, que en 1800, si recuerdo bien, 1853, es dividida por una frontera. Ellos vivían en comunidad y de un día al otro dicen, los que son de esta calle para acá son gringos y los que están de esta calle para acá son mexicanos. Por ahí decir, pero ellos en realidad, la nacionalidad, o sea, la nacionalidad étnica es la que les resulta como comunidad importante. Y hubiera sido, México, estoy convencido, ya es un país binacional. Es decir, nuestra nacionalidad se encuentra al menos contenida en dos países, en México, por supuesto, pero también en los Estados Unidos, porque si hay
11 millones de mexicanos nacidos en México y 20 y tantos millones de mexicanos nacidos en Estados Unidos, ¿no? O sea, junto con estos, pues a ver, estamos hablando de un verdadero país binacional, y el que diga que esto no es un país binacional, pues está cerrando los ojos. Y aquí también se demuestra cómo también existe una fórmula de un sistema binacional. El tema es que la Sala Superior manda a hacer un dictamen antropológico, porque hubiera sido muy interesante que existieran, digamos, o sea, reglas binacionales de elección de la organización tradicional. Hubiera sido maravilloso, porque hubiera sido muy interesante reconocer la binacionalidad de tantas cosas que hoy día existen en México. En fin, lamentablemente, y lo digo en esos términos, lamentablemente no se hizo porque se manda a hacer el peritaje antropológico y queda demostrado en el peritaje que los dos sistemas normativos internos de las comunidades de un lado y del otro ya eran autónomos. Es decir, a partir del establecimiento de la frontera, efectivamente los hechos, el sistema normativo interno se había modificado. Ahora, ¿qué es lo que tiene de interesante este caso y por qué lo llamo histórico? Porque reconoce la binacionalidad de la comunidad, reconoce la binacionalidad digamos así, del sistema normativo y la coexistencia de este sistema, pero coexistencia, ¿no?, de los dos sistemas de elección. En fin, la siguiente, por favor, otra vez. Bueno, vamos a decirlo de esta manera. En todos estos casos se evidencia que en los últimos años ha habido verdaderamente un principio de máxima interculturalidad en torno a los temas de sistemas normativos internos. Ha habido resoluciones modernas y evidentemente esto implica una ideología. Pero ojo, no es una ideología diferente a la que está en la Constitución. Por favor, lean el artículo 2, los que estén asustados en torno a esta temática. No, es solo darle vigencia y, lo más importante, efectividad a los derechos de pueblos y comunidades. El gran reto para los jueces electorales que hoy estamos y que mañana estén es justo conseguir que estos avances no tengan retrocesos. Y el gran reto para los legisladores será sensibilizarse en torno a los problemas de los otros, de los que son diferentes, y legislar respuestas ante estos problemas. Porque si no se sensibilizan de esta cuestión, muy probablemente lo sigan ignorando, como ha pasado por más de 200 años. En fin, yo con esto terminaría mi exposición. Solamente vamos a darle una más, ¿no? Venga, otra más. No, bueno, era más, mucho más, ¿sí? Eso es la conclusión, no bueno, la conclusión, venga, otra, adelante, eso, bien, sí, ¿no? Esto ha sido, y siempre cierro con esta. Tengo varios, los invito a que lean en mi blog algunos. Venga, otra más, bien, pueden leer algunos artículos que he escrito del tema. Ahí está uno, otra más. Muy bien, otra más y otra más. Sí, y los invito a que me sigan en redes sociales. En fin, yo también pienso que este momento es un momento en el cual tenemos que reflexionar cuál es la justicia electoral que requiere este país. Y si alguien me pregunta, tendría que ser la justicia electoral de las personas, de cada uno de los ciudadanos. Y esa sensibilidad me parece que ha existido en la justicia electoral. La reforma de 2014 es una reforma que, por ejemplo, responde a los problemas de los políticos, pero han sido las sentencias las que han dimensionado los problemas de las personas y la solución de conflictos. Esa es la responsabilidad que nos corresponde. Y en fin, yo aquí daría finalización a la conferencia. Gracias. Agradecemos su brillante exposición, magistrado, y de la cual destaco el recorrido que se hace, no solamente
de las diversas reformas a la Constitución, sino el recorrido que se hace de diferentes casos emblemáticos de los que ha conocido Sala Superior, desde el caso Tlacolulita hasta este último caso que refiere de la binacionalidad. De todos estos se extrae y se advierte la dificultad que se enfrenta en la justicia electoral, la complejidad y cómo se ha ido trazando una ruta donde se busca encontrar la respuesta precisamente en las propias comunidades indígenas, dándoles razonabilidad y sin desconocer, porque es donde encuentra sustento en la Constitución. De todo ello emerge el principio de máxima interculturalidad, sustentado también en el subprincipio de mínima intervención. De verdad, muchísimas gracias. Si usted no tuviese inconveniente, podríamos abrir claro, a preguntas esta extraordinaria conferencia magistral. No sé si haya alguna pregunta. Sí. Y mi pregunta va porque la forma en cómo las comunidades nos manejamos siempre ha sido el respeto, y las autoridades lo han tomado como que somos sumisos, como que pues no tenemos el valor de hacer o decir las cosas, y nos hemos acostumbrado a ser solidarios, pero los que han llegado a nuestra comunidad han tomado la autoridad que le corresponde a la comunidad. Y también es notable que las autoridades constitucionales pues han dejado de respetar nuestra autonomía en las comunidades, y eso ha sido el problema de no poder hacer uso de estas herramientas como es el derecho que tenemos como pueblos originarios. Por eso es preocupante que cada día más se dan más opciones a los que llegan de fuera, que a nosotros no se nos ha reconocido el derecho ni siquiera para ser una autoridad. Si nosotros nos nombramos un jefe supremo, una gobernadora, un jefe comunitario, una autoridad comunitaria, la autoridad no lo reconoce porque nos los demuestra mandándonos a una autoridad que es elegido por el ayuntamiento, por el gobierno. Entonces, mi pregunta es necesaria esa autoadscripción? Le agradezco mucho la pregunta. Mire, la respuesta es compleja y espero poderla resolver de manera satisfactoria. El convenio 169 de la OIT, que es, digamos, el convenio marco de este tipo de temáticas, establece como principio para la identificación de una persona que es miembro de un pueblo o comunidad la autoadscripción. Sin embargo, en temas electorales y conociendo, vamos a decirlo así, los sinceros que es más de alguna persona, no quiero decir político, ¿de acuerdo? Establecimos nosotros que en el caso de diputaciones federales tenía que haber autoadscripción calificada. Es decir, te autoadscribes, pero no es suficiente, porque si vas a ser representante digamos así, de los indígenas, pues tienes que también probar tu circunstancia de indígena. ¿Cuál es el problema de esto? A ver, surgen muchas dudas. ¿Con qué se prueba? Y ya cuando lo hemos aplicado en la práctica nos hemos dado cuenta que es un problemón. He visto de verdad constancias del Registro Agrario Nacional de que alguien tiene una parcela y ya con eso es indígena, lo que usted dice, compró una parcela y pues ya soy indígena, ¿no? Pues es mi parcela, ¿no? He visto de verdad testimoniales y me parece que nos ha faltado
una visión intercultural suficiente. La verdad tendría que ser la prueba, lo que usted sugiere con sus palabras, que es la prueba tendría que ser la misma comunidad, el reconocimiento por parte de la misma comunidad. Nadie más debería ser que aquel miembro de la comunidad que se es identificado por sus pares. Porque como usted lo dice bien, la base de los sistemas normativos internos es el respeto y la vida en comunidad. Y entiendo también que la comunidad, por eso, y lo dije en mi conferencia, pero tengo todavía que mejorarla, es que la comunidad es un ente, o sea, es un ente de derecho y por lo tanto, como un ente, tiene vida y existencia real. Y en ese contexto debe ser la propia comunidad la que identifica a sus miembros. Y eso evitará, sin duda, pues que venga gente diferente de la comunidad, ¿no? Ahora, en torno a los derechos de las personas, particularmente en la comunidad, yo pienso que, evidentemente, cualquiera se puede asentar en un lugar del territorio de acuerdo con las leyes, etcétera. Pero el ejercicio de los derechos políticos en lugares tradicionales ha sido algo muy sensible también por parte de la sala. El caso justo que hablábamos del fraccionamiento del Rosario. Si dejáramos votar de forma masiva a los miembros del fraccionamiento del Rosario, se acabaría el sistema que existe desde las épocas prehispánicas en esta comunidad. Es decir, asesinaríamos la cultura de una comunidad y no podíamos permitirlo. Entonces, creo que es un tema en el cual se tienen que ponderar los derechos de las personas que lleguen y los derechos no solo de las personas autoadscritas como indígenas, sino de las personas, digamos, de la misma comunidad, de la comunidad como ente. Eso es lo que yo podría, digamos, decir. Y mire, y seguramente esto que acabo de decir, no puedo dejar de hablar como abogado de Mixcoac, ya me va a entender. Muy probablemente este es el tipo de cosas que necesita, y a pesar de que llevo 25 años tocando, resolviendo asuntos indígenas, pero me parece que este es el tipo de cosas donde la verdad la sensibilidad de los pueblos y comunidades es la que debe imperar. Lo digo con mucha sinceridad, ¿no? En la solución del conflicto. Es que llegaron estos 25, pues no nada más por afincarse, perdón que lo diga, pues no nada más por afincarse, o sea, yo lo veo y lo entiendo y lo entiendo muy bien, porque aquí llevamos nosotros 700 años y estos llevan aquí 10, ¿no? Y tienen intereses económicos y buscan la destrucción de la comunidad o la variación del contexto cultural. Y repito, existe un derecho a la otredad, a ser diferente, ¿no? En fin, espero de alguna manera haber contestado. Sí. Kihatsi. Mathujo Hipólito Bartolo Marcos. Amadewa. Dramengu Tzatkani. Nara Shakas Ninirethun Chalmita. Mi nombre es Hipólito Bartolo Marcos. Soy de una comunidad que se llama Chalmita en el municipio de Ixmiquilpan. Y agradezco quien intervino para que algunos ciudadanos comunes y corrientes, a veces más corrientes que comunes, estuviéramos en este espacio donde por lo visto se torna muy interesante. Quiero hacer un comentario y lo demás ya no sé qué es, pero lo saludo a usted y le agradezco por lo que nos está, o por lo menos lo que a mí me está enseñando con cómo entender este ente de la comunidad. Mi comunidad es pequeña, relativamente por así llamarlo. Fue fundado el 10 de febrero de 1963. El próximo año vamos a estar cumpliendo 60 años. Y de entre las rarezas de las comunidades allá en el Valle del Mezquital, los que me nacieron primero, los que ya se jubilaron, generaron un propio reglamento interno. Un reglamento general interno que dice cómo vamos a vivir.
y naturalmente que fue generado a partir de un pensamiento occidental, con artículos del derecho romano. Quiero decir que yo no soy abogado ni nada por el estilo, soy un ciudadano común y corriente nada más. Y de lo que me doy cuenta, después de haberlo escuchado y de ver las láminas que usted presentó, es como de repente nosotros en las comunidades nos fueron despojando de muchas cosas. La primera es que, de acuerdo a los documentos que todavía existen en el archivo de la delegación, bueno, así le llamamos a ese espacio donde está la máxima autoridad de nuestra comunidad. No, ni siquiera es la máxima autoridad, es la segunda autoridad, porque la máxima autoridad es la asamblea. En el archivo todavía se nombraba por ahí a finales de los 60 al juez auxiliar, así le llamaban. Y de repente yo lo fui entendiendo que ese juez juzgaba el conflicto de uno de los vecinos. Llegaba el quejoso y él, que era el juez, tenía que juzgar de manera parcial, ¿no? Y después nos quitaron esa figura del juez y ahora nos llaman delegados. Pero como delegados nos han limitado muchas cosas. Dicen, hay un derecho superior a todo esto y tú no puedes hacer esto. Tú no puedes hacer esto. Tú no puedes. Hay muchas cosas que antes se hacía y que ahora ya no puedes hacer. No. Fui designado delegado en el 2006 y de los conflictos que tuve entre vecinos, salvo uno que consideré que yo no podía y ni lo atendí, era un conflicto que tenía que ver con guarda y custodia de niños. Y les decía, esto no me toca a mí, esto lo tiene que ver el DIF y que lo haga el DIF. No. Bueno, en la primera instancia ve con el DIF y después ve en un juzgado de lo familiar. Pero el año pasado me tocó ser autoridad y en realidad cuando vemos esto de inclusión y diversidad, alcances de la participación y representación política de los pueblos y comunidades indígenas, en el estado de Hidalgo tenemos un catálogo donde dice cuántas comunidades son indígenas. Pero eso ni nos ha traído ni más beneficios, sino creo que a veces hasta todo lo contrario. Como que se ha perdido la brújula. Al final estoy totalmente de acuerdo y yo creo que sí es necesario visibilizar con mucho más fuerza la asamblea. La asamblea tiene que ser determinante y estoy totalmente de acuerdo en que se torna cada vez más difícil porque, y lo voy a usar de ejemplo, nosotros estamos reformando nuestro reglamento interno. Este que tenemos es de 1987 y todavía marca, estoy pensando en uno de las sanciones, dice, y si no, se remitirá a las autoridades para que sean encarceladas. O sea, eso ya no es posible en este momento, ¿no? El asunto más delicado, no el asunto más delicado, al final de cuentas es algo que vamos a resolver nosotros internamente. Pero en este momento estamos reformando nuestro reglamento interno y el que lo coordina no habla nuestra lengua. Y no es malo, porque a lo mejor la culpa es de nosotros, porque ya no les fuimos enseñando la lengua. O si es malo, o ya no lo sé. No, pero se vuelve complejo. Y por eso cuando usted hablaba sobre todo lo que ha pasado por las manos de ustedes y lo que tienen que es juzgar, tuvimos un conflicto nosotros de un señor que se fue a Estados Unidos, que nunca hizo sus cargos y que regresó y que exigía sus derechos, ¿no? Y entonces la asamblea le dijo, espérate, no. Entonces se vino acá a Pachuca a Derechos Humanos y fue allá el visitador de Derechos Humanos y le dijimos al visitador, pues puedes pagar sus faenas de él, no hay ningún problema. Y seguimos como seguimos, ¿no? Y en realidad le dijimos al vecino, mira,
aunque te vayas a derechos humanos y aunque te vayas a donde te vayas, eso lo vamos a acordar nosotros aquí internamente. Entonces, sí, es el asunto de los pueblos indígenas, y cada pueblo y cada comunidad es diferente, es muy complejo. Pero yo al menos agradezco mucho esta oportunidad, porque estas cuestiones las desconocemos en las comunidades. Y violamos, y a lo mejor, usted lo decía hace rato, ¿no? A lo mejor en mis años, en mi comunidad, a lo mejor he incurrido en violaciones y no me he dado cuenta, ¿no? Uno procura no hacerlo, pero pues no lo sabemos, ¿no? Lo que sí es cierto es que también lo que sí veo, o por lo menos yo sí he visto mucho, es que nuestros jóvenes que ya vienen a las universidades están regresando y nos están destrozando, pero de manera impresionante. O sea, alcanzan un nivel educativo que qué bueno, y yo tengo hijo y para eso lo mando a la escuela. Pero cuando regresan con un pensamiento muy occidentalizado y nos están destrozando de manera impresionante. Entonces, ahí también ya tienes otro conflicto interno. Pero sí, tiene que ver con sistemas normativos internos que ojalá y le fueran dando ese estatus necesario, con otra vez más normas. Siempre se ha dicho, tenemos un país lleno de leyes, pero que no las respetamos. Y va a terminar, creo que, sucediendo esto con los pueblos y comunidades indígenas. Muchas gracias, perdón. Al contrario, haría yo un comentario. Sí. Yo haría un comentario. Yo diría que quizás su localidad es nueva, pero no es, o sea, la comunidad no, porque es heredera de una tradición histórica prehispánica. Entonces eso hace que sea una comunidad longeva. Es nueva porque le dieron esa categoría de comunidad, pero se desprende de un pueblo de 1817, claro. Y a su vez de otro de más años. Claro. Yo lo que diría es que vuelvo a hacer una reflexión. Cuando se da la invasión española, no sé cómo la podemos llamar si no era eso, ¿verdad? Pero bueno, cuando se da la invasión española en el siglo XVI, obviamente la gran mayoría era personas indígenas. 50 años después, 3/4 partes de los indígenas habían muerto, fundamentalmente parece ser que por la viruela, pero 3/4 partes de los indígenas. Bueno, los indígenas fueron personas mayoritarias durante el siglo XIX, incluso durante los principios del siglo XX. Conforme se fue industrializando el país, las personas indígenas se iban a las grandes ciudades y estas iban abandonando muchos de sus tradiciones y su forma de vida. Y cuando pasó eso, México perdió. Es lo que yo diría. Era prácticamente otra forma de genocidio cultural. Tendría que hacerse una fórmula en la cual de verdad los derechos de los pueblos y comunidades fueran como una fórmula de estatuto personal, que eso lo he visto en la práctica, curiosamente, en algunos pueblos y comunidades, porque, vamos, lo que he visto es que algunas veces el tequio se cumple por interpósita persona o a través de dinero, pero no se abandona la comunidad. Y para ser miembro de la comunidad y permanecer siendo miembro de la comunidad, aunque estés en Ciudad de México, lo puedes hacer de esta manera. Es decir, la comunidad no solo es la localidad. De verdad, la comunidad es sobre todo un grupo de personas que se sienten parte de ella, de este ser. Y eso es lo que yo creo. Y me parece que si se llega a reconocer el contexto de estas posibilidades, pues entonces las diásporas indígenas se convertirían justo en una fórmula de enriquecimiento cultural de la vida occidental y no en la pérdida de las tradiciones mexicanas. Pero bueno, eso es lo que podría como comentario decir. Bueno, pues por infortunio tendremos que dar por terminada esta ronda de preguntas y de comentarios, pero también es por respeto a los demás exponentes que también siguen ahorita y que tendrán muchas cosas muy importantes e interesantes que platicarnos. Muchísimas gracias.